Gloria al Señor, amados hermanos, Dios bendiga sus vidas y sus hogares. Les saluda la hermana Gloria Paredes de Reflexiones Cristianas y el día de hoy estoy haciendo este videíto, pues llegó a mis manos el día de ayer un pequeño libro, una especie de folleto cristiano, entre comillas, que pues tiene por allí unas preguntas o unas enseñanzas un poco extrañas y quiero aclarar esta situación porque en realidad esto es algo grave, ¿sí? Hojeando el librito este en cuestión, pues encontré que pertenecía a aquellas iglesias o congregaciones que hacen preencuentros, encuentros y posencuentros, que normalmente pertenecen a lo que es el G12, ¿sí? Bien, los encuentros, los preencuentros, los posencuentros que realizan los G12 pues no son bíblicos y pueden desviar a los creyentes de la centralidad en Cristo Jesús. Este es el problema, ¿no? Todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos practican pues no tiene algo bíblico, pero también tiene parte de psicología, de metodologías que no se ajustan a la voluntad de la palabra del Señor. Y ustedes saben que nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pues solamente nos interesa tomar de la palabra y nada más que de la palabra de Dios, ¿sí? La libertad en Cristo Jesús de la que ellos hablan no es completamente en la palabra ni en lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, sino que ponen algunas cosas más o algunos métodos más para que el cristiano pueda ser, entre comillas, completamente liberado, ¿no? La libertad, pues, amados hermanos, del cristiano no depende de un sistema, sino de la obra que Jesús llegó a realizar en la cruz del Calvario, ¿no? De esa acción del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros. Entonces, les comento lo que encontré en este librito. Había una pregunta que decía algo así como, ¿ya has perdonado a Dios? ¿O tú has perdonado a Dios? Decía también, ¿te has perdonado a ti mismo? Entonces, vamos a responder acerca de esto. ¿Perdonar a Dios será correcto o incorrecto? Pues es una idea incorrecta. La idea de perdonar a Dios no solo es incorrecta, sino es antibíblica. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios es perfecto. Él nunca peca, nunca falla, nunca comete injusticias. Si decimos que nosotros debemos de perdonar a Dios, estamos implicando que Él hace algo malo, lo cual en este caso sería una blasfemia. Voy a dictarles algunos versículos porque por cuestión de tiempo ya saben ustedes que no puedo hacer el video largo, pues la idea de estos videos es que podamos compartirlos con alguien más que de repente no conoce de Cristo y no se va a echar a escuchar 40 minutos o media hora de un video. Entonces la idea es hacerlos cortos, pero les dicto dos versículos para que ustedes puedan encontrar lo que acabo de decirles. Dios es santo y perfecto, nunca peca, nunca falla, y si decimos que debemos perdonarlo, pues estamos blasfemando contra el Señor. Van a leer en casita Deuteronomio 32, versículo 4 y Sofonías capítulo 3, versículo 5. Lo que sí es correcto y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros necesitamos del perdón de Dios. Esto lo encontramos en Primera de Juan 1:9 y en Efesios 1:7. Nosotros necesitamos el perdón de Dios. Dios no necesita ser perdonado por nosotros. Esa es una idea que hace explotar mi cabeza, de verdad. No puedo comprender cómo alguien puede creer algo así o pretende enseñar algo así de veras, que de hecho ellos lo enseñan en sus encuentros, posencuentros o lo que hacen. En realidad solamente están haciendo perderse las personas del camino correcto. En realidad lo que mucha gente llama perdonar a Dios no es otra cosa que reconocer y soltar la amargura que esta persona está guardando en su corazón. No hay que enseñarle que perdone a Dios, sino que tiene una amargura, tiene un rencor contra Dios, pero esto es algo equivocado porque Dios no le ha causado ningún dolor, Dios no le ha hecho ningún daño. Muchas veces cuando pasamos momentos difíciles, momentos tristes, dolorosos en nuestra vida, son las consecuencias de las decisiones que nosotros hemos tomado por estar apartados de Dios o por tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Entonces, no es que vamos a perdonar a Dios, es que tenemos que reconocer que hay amargura guardada en nuestros corazones, ¿sí? Debemos pues explicarles también de que Dios no se equivoca.
Somos nosotros los que nos equivocamos y los que necesitamos poner nuestra confianza en Él para poder descansar en su soberanía. Entonces, amados hermanos, tachemos de nuestra mente, de nuestro corazón, borremos de nuestro recuerdo esa pregunta que algún momento te pueden haber hecho o que tú te puedes hacer porque escuchaste por ahí algo como, ¿ya perdonaste a Dios? ¿Has perdonado a Dios? Entonces, amados hermanos, tengamos en cuenta que esto ofende al Señor, no es para hacernos recapacitar para nada. Perdonemos a nosotros mismos, perdonémonos a nosotros mismos. Ay, Dios mío. ¿Será correcto? Es incorrecto. Pues es incorrecto. La Biblia nunca habla de que nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no podemos o por qué no debemos? Porque el perdón es algo que se da en una relación de dos o de más personas. Yo no puedo ser juez y al mismo tiempo ser el acusado para poder como juez darme el perdón. No puede ocurrir esto. Lean ustedes en casa Mateo 18 del 21 al 22. Esta frase viene más bien de la psicología humanista y de lo que se llama en ella el autoperdón, ¿sí? Esta es una técnica de autoayuda, amados hermanos. Son técnicas que usa la psicología. Son técnicas que hoy en día aquellos que se llaman pueblo de Dios, que no tienen suficiente fe o que no tienen suficiente hambre y sed del conocimiento de la palabra de Dios, están utilizando para poder lograr sus metas sin la ayuda, sin la dirección del Espíritu Santo. Lo que sí es correcto, o lo que la Biblia nos enseña, es que debemos de aceptar el perdón de Dios, que debemos anhelar y aceptar el perdón que Dios nos da para poder vivir en paz, sabiendo que Él ya nos perdonó, que es lo que dice Romanos 8, versículo 1, ¿sí? Muchas veces lo que llamamos no perdonarnos es realmente no creer plenamente en el perdón de Jesucristo. Que dice, tú no puedes superar esta situación porque no te has perdonado a ti mismo. Vamos a decir que hubiéramos cometido un grave error como padres, ¿verdad? O como esposos, y fruto de ello tenemos un gran dolor en nuestras vidas. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. No funciona así. Si Dios ya nos perdonó, tenemos que creer que en Él somos nuevas criaturas, que en Él hay nuevo comienzo, que en Él hay fuerzas para seguir adelante, que mientras somos débiles, nosotros nos fortalecemos en Él, ¿sí? Por eso dice su palabra, diga el débil, fuerte soy. No porque el débil sea fuerte, sino porque Él se glorifica en nuestras vidas. Entonces, tenemos que creer plenamente en que Él nos ha perdonado y ya nadie nos puede acusar. Van a estar allí, obviamente, las consecuencias de los malos actos que hemos hecho, de los errores que hemos cometido, pero con la ayuda del Señor vamos a superar todo esto. También encontré algo que me incomodó bastante. La verdad, me incomoda y me entristece, amados hermanos, que muchas personas estén siendo arrastradas por este tipo de enseñanza tan antibíblica, tan errada, tan triste de verdad. De veras que no sé qué más decirles, hermanos. Esto entristece mi corazón y me enoja demasiado. Dice que hay que pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que traiga a la memoria nuestras heridas del pasado, que traiga a nuestra memoria las personas que nos han dañado. Los recuerdos amargos deben de aflorar en nuestro corazón para que nosotros podamos perdonar. Por Dios santo, ¿en qué parte de la Biblia nos dice que hagamos esto, amados hermanos? Esto es peligrosísimo, peligrosísimo. Aquí corremos un riesgo de hacernos daño, amados hermanos, pues nos lleva a revivir traumas y resentimientos que ya deberían estar en las manos de Dios. El enemigo puede usar esos recuerdos para abrir viejas heridas y mantenernos atados por mucho tiempo más, si no es que por todo el tiempo, porque la verdad es que ellos, este tipo de terapia, entre comillas, no solo la realizan una vez en una persona que es inconversa, sino que la realizan con hermanos en Cristo, entre comillas, con gente que ya ha recibido a Cristo y que dentro de 6 meses más vuelven a hacer otro preencuentro, otro encuentro y otro posencuentro, donde no se puede hablar nada de lo que se hace ahí adentro, todo es con secretismo, y siguen ministrando libertad y siguen ministrando, según ellos, el corazón de los cristianos cuando ya Cristo lo ha hecho todo. O sea, que necesitamos de todas estas terapias, necesitamos de todos estos embrujos, de todos estos engaños para terminar la obra que Cristo no terminó en la cruz del Calvario. No, hermanos, esto es totalmente equivocado. La Biblia enseña
enseña que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Esto lo encontramos en San Juan 16, versículo 8. Y no que nos revolquemos cada vez en nuestras tristezas, en nuestro pasado, ¿sí? Lo que nos hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado, nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Y no nos dice que nosotros debemos estar recordando el pasado, amados hermanos. Es más, nosotros no debemos de referirnos al dolor que hay dentro de nuestros corazones como heridas en el alma, porque si bien al inicio, cuando recibimos un impacto de tristeza, de dolor o algún problema, alguna especie de trauma, como es la palabra que se usa en la psicología, pues causa una herida, pero para eso está Jesucristo en nuestras vidas, para que Él vende nuestras heridas y nos ayude a salir adelante sanos y firmes en su palabra. Entonces no podemos como cristianos vivir con heridas en el alma, más bien estaríamos llevando raíces de amargura por las cuales podemos perder la gracia. Entonces, vamos a decir así, esta doctrina falsa de las heridas en el alma, pues no tiene un fundamento bíblico, porque no son heridas en el alma. Si las sigues atesorando y recordando, se convierten en raíces de amargura. Y esto no es algo que nos haga crecer espiritualmente ni que nos haga bien. Cuando hay falta de perdón, el Espíritu mismo nos mostrará con claridad, sin necesidad de que nosotros estemos buscando rostros, recordando escenas dolorosas, trayendo sentimientos que ya están en el pasado, ¿sí? El llamado bíblico es más bien a dejar atrás todo lo que ya el Señor ha perdonado, todo lo que con sinceridad un día trajimos a sus pies diciéndole: Señor, he pecado en esto, en aquello, en lo otro, y el Señor ya nos ha perdonado y nuestra mirada tiene que seguir para adelante, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Lo que ellos tratan es de crear una dependencia del pueblo hacia el liderazgo que ellos tienen, para que las personas siempre estén allí. De veras que esto, de verdad que qué mal, qué triste, qué doloroso para todos aquellos que lo único que queremos es llevar la palabra del Señor con toda sinceridad, porque dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El perdón en la Biblia es algo correcto y es algo necesario, amados hermanos. Jesús nos manda a perdonar a los demás. Eso sí es bíblico. Está en Mateo 6, el verso 14 al 15. Debemos de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y perdonar a quienes nos ofenden, porque si no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Es lo que nos dice la Biblia. Lo que nunca nos dice la Biblia es que perdonemos a Dios, que nos perdonemos a nosotros mismos o que busquemos forzar recuerdos dolorosos como parte de un taller de sanidad. Resumiendo todo esto, amados hermanos, a Dios nosotros no lo perdonamos, sino que nos sometemos a Él. No podemos perdonar, es incomprensible. Es incomprensible decir que debemos perdonar a Dios. Bendito Señor. Ten misericordia, Padre. A Dios no lo vamos a perdonar porque es algo que no existe, no se puede dar esa situación. Dios es perfecto, sino que nosotros debemos someternos a Él y confiamos en que todo lo que Él permite en nuestras vidas es justo y bueno, porque aún aquello que es difícil obra para bien en los hijos del Señor. No necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, sino creer en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario y que ya hemos sido perdonados por el precio de su sangre derramada. No necesitamos escarbar en recuerdos, sino dejar que el Espíritu Santo nos muestre en nuestra intimidad de búsqueda con el Señor lo que debemos de sanar y lo que debemos de perdonar. Eso sí, amados hermanos. Bien, entonces les diré, queridos hermanos, que estas prácticas, estas enseñanzas equivocadas, estos encuentros, solo mezclan lo espiritual con dinámicas que se parecen más a terapias psicológicas o a terapias grupales, pero revestidas por allí de un lenguaje bíblico para que suene más así a cristiandad, ¿no? La diferencia que hay con los retiros espirituales y los retiros tradicionales. Conversando de esto, alguien me comenta: pero yo recuerdo que la iglesia antes hacía retiros espirituales. Bueno, retiros espirituales, ¿no? Es muy diferente a preencuentros, posencuentros y más encuentros. Antes los retiros eran tiempos apartados, hermanos, donde se oraba, se ayunaba, se alababa al Señor, había enseñanza bíblica, comunión entre los hermanos, hermoso tiempo. Todo estaba basado en la palabra y buscaba fortalecer nuestras vidas espirituales, hacernos crecer en el Señor.
Ahora más bien estos encuentros tipo G12 se ha convertido en un sistema escalonado, ¿no? Así como dice, primero el preencuentro, ¿no? Te preparan. Luego el encuentro donde hacen todo lo que ellos ya tienen planeado y el posencuentro donde te dicen que tú no puedes contar nada de lo que allí ha pasado. Esto es algo que más que fomentar la libertad en Jesucristo, crea una dependencia de un método humano, amados hermanos, y nosotros solo debemos depender de Dios. El peligro de esa exclusividad que ellos tienen y donde te dicen que tú no puedes contar nada, ¿no? Se transmite la idea de que solo allí se puede recibir la liberación o la verdadera transformación. Se guarda secreto sobre lo que pasa dentro, lo cual contradice a la transparencia del Evangelio. Leyendo en 2 de Corintios 4:2, donde nos dice que no andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué ellos esconden lo que hacen dentro? ¿Sí? Hay ahí algo turbio, hay ahí algo que no es correcto. Pues esto divide y controla a los creyentes en vez de guiarlos a depender de Cristo. Nuestra dependencia está solo en Jesucristo. La verdadera fuente de nuestra libertad es el Señor, y Él y su palabra son uno solo. La Biblia pues nos enseña que la libertad viene únicamente de nuestro Señor Jesucristo y de la obra de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pues en 2 Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, solo allí. Y también nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No necesitamos un programa secreto ni pasos místicos para ser libres, sino fe absoluta en Jesucristo y obediencia a su palabra. Amados hermanos, no es necesario buscar libertad en métodos humanos porque la verdadera sanidad y liberación ya está dada en Jesucristo. Tengamos mucho cuidado con estos sistemas que generan dependencia de una congregación o de un líder. Eso no es pastoreo bíblico, sino es un control mental. Lo que sí deben hacer o debemos hacer todos es buscar momentos apartados de oración, estar en ayuno, en estudio bíblico, en comunión los unos con los otros, pero que todo sea a la luz de la palabra y con transparencia, no bajo secretismo ni manipulación. Amados hermanos, espero pues que este videíto que ya se alargó bastante pueda servir para aclarar algunas dudas y que cuando llegue a sus manos este tipo de material pues lo desechen, no lo obsequien, no lo regalen a alguien más, porque al hacer eso están confundiendo a muchas otras personas. Leí rápidamente varias partes de este, no le diría libro yo, no sé, un folleto o algo así, pero tiene varias hojas. Y la verdad es que no lo leí por completo, pero lo que leí me bastó para hacer este video, para demostrarles que esta no es la palabra de Dios, que este no es el Evangelio, que este no es la forma en como el Señor obra con su Espíritu Santo en nuestras vidas. Incluso veo un título aquí, hojeándolo nuevamente, que dice Taller del Perdón. Bendito Dios, ¿en qué parte de la Biblia encontramos que hay un taller para perdonar? Y empieza el taller diciendo perdona a Dios, luego perdónate a ti mismo, luego perdona a los demás, y en fin, muchas cosas así. Con algunas cosas que sí tienen que ver con la Biblia, como la oración, la Biblia. No es lo mismo rezar que orar, obviamente, eso es cierto, pero la verdad, algunas cosas correctas y otras incorrectas. Y la palabra del Señor nos dice, desead como niños la leche no adulterada. Vayamos a la palabra, leamos la palabra, atesoremos la palabra, estudiemos la palabra, sumerjámonos en ella, que ella nos dará la vida eterna, pues es la palabra profética más segura que tenemos. Y olvidémonos de los libritos, que no sé quién puede haberlos escrito, no sé si con mala o buena intención, pero la verdad, yo creo que una persona que ya está en liderazgo debe conocer bastante de la Biblia como para poder hacer estos libros con una buena intención, que en realidad no tiene nada de buena intención este librito, solamente va a descarriar a quienes no conocen bien la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de todos y nos ayude a nosotros a mantenernos en su sana doctrina, tan solo por su amor y su bondad. Amados hermanos, que Dios los bendiga ricamente. Espero que esto les pueda servir y puedan compartirlo también con alguien más
En el nombre poderoso de Jesús seamos todos bendecidos. Amén y amén.